les voy a dar como unos tips para la creación de preguntas tipo prueba saber, teniendo en cuenta las competencias que se van a evaluar dentro de la prueba. El primer paso es identificar el componente que nosotros queremos evaluar, sea semántico, sintáctico o pragmático. En lenguaje tenemos que tener claro que la competencia comunicativa se divide en la lectura y en la escritura. Cuando nosotros establecemos, lo que primero establecemos cuál es ese componente que vamos a evaluar, si es pragmática, si es semántica o si es sintáctica. El segundo paso es identificar la evidencia o afirmación de ese componente que nosotros queremos evaluar. Recordemos que la malla de aprendizajes la podemos encontrar en la página del Día Siempre del Ministerio de Educación y a partir de ahí podemos trabajar los aprendizajes y las evidencias para cada uno de los componentes de la competencia comunicativa. El tercer paso es crear la tarea, o sea, buscar el texto y mirar qué es lo que nosotros vamos a poner al chico a hacer para evaluar esa afirmación y ese componente. Entonces ahí es donde nosotros vamos a buscar un texto, sea continuo o discontinuo, icónico, o sea un texto escrito tradicional, y vamos a mirar cómo vamos a hacer que el estudiante dé cuenta de ese aprendizaje, de ese componente y de esa competencia a partir de ese texto. El cuarto paso es crear la pregunta como tal, con un contexto. Es la creación de esa pregunta clara, concisa, precisa, remitida directamente a un componente específico que es el que queremos evaluar, y también el contexto de la pregunta. No es llegar y preguntar directamente, yo tengo el texto de Caperucita Roja, es llegar y preguntarle directamente al estudiante cuál es el personaje principal de Caperucita Roja, no, sino antes de la pregunta crear un contexto que le permita al estudiante identificar hacia qué componente o hacia qué aspecto preciso de ese texto que le acabamos de presentar va dirigida la pregunta. Entonces, teniendo en cuenta la lectura del cuento de Caperucita Roja, ¿cuál cree usted que es el personaje principal? Ahí estamos presentando un contexto y estamos presentando una pregunta. El quinto paso es crear las opciones de respuesta. Existen varias maneras de crear esas opciones de respuesta. Obviamente una siempre va a ser la correcta, que ya sabemos que esa opción correcta debe de ser clara y precisa, no debe de ser algo ambiguo. Y las otras tres opciones incorrectas o distractores, que también se llaman, hay varias formas de crearlas. Una manera puede ser crear un enunciado opuesto al enunciado correcto. Otra manera de hacerla es crear un enunciado completamente falso y completamente incoherente a la situación que se nos está presentando en el texto. Otra opción es crear un enunciado a medias, o sea, una parte de la respuesta es verdadera, pero la otra es falsa, o sea, medio bien, medio mal. Y la otra opción es una situación que aplique para otros contextos comunicativos o para otras situaciones de la vida real, pero que dentro del texto no tenga validez. Esas serían como las 5 opciones que tenemos nosotros de crear un enunciado incorrecto más el enunciado correcto, y lo que hacemos es empezar a jugar con ellos dentro de la creación de esas respuestas. El ICFES establece ya un grado de dificultad para cada pregunta, que corresponde a los niveles de comprensión lectora. El sexto paso es asignarle un tiempo de respuesta a cada pregunta. Ese tiempo está incluso directamente relacionado con el grado de complejidad de la pregunta. Entonces, asignarle un tiempo específico de respuesta a cada pregunta, y a partir de ahí es que establecemos cuántas preguntas vamos a crear. Si yo voy a hacer un examen de 2 horas, pero yo creé todas mis preguntas de nivel avanzado, entonces claro, yo le voy a asignar un tiempo mayor al estudiante para que responda a cada una de esas preguntas.